Vamos a leer la palabra de Dios. Agarre su Biblia y ábrala en el libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 17. Efesios capítulo 3, verso 17. ¿Alguno necesita una Biblia? Allá atrás todos tienen Biblia. Sí. Capítulo 3, verso 17 dice así. ¿Lo tienen todos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar. Señor, humildemente ante ti una vez más, reconocemos nuestra dependencia total, absoluta de ti, Señor. El día que no nos veamos así en necesidad, seguramente habremos fracasado en nuestra humildad. Pero aquí estamos una vez más pidiendo tu ayuda para lo que vamos a hacer. Señor, abre nuestro entendimiento, porque el único que puede hacernos ver las cosas de la manera correcta eres tú. Por favor, Señor, que tu luz ilumine nuestras mentes y hoy aprendamos algo más. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy tengo este tema para esta prédica: amor inigualable o amor sin igual. Y pues quiero aprovechar la fecha de hoy específicamente, ¿verdad? Que se utiliza para dar honor a esa expresión humana, la más grande expresión humana de amor que hay en la tierra. Es el amor de las madres, ¿verdad? Así que Dios bendiga a todas las que son madres. Levanten la mano a las que son madres de familia. Dios las bendiga a todas ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Que Dios las siga ayudando en sus tareas de mamás. Dios bendiga a mi esposa. Dios bendiga a mi mamá también, ¿verdad? Todas las que son madres. Aprovecho este día para poder hablar de ese amor, el único amor que supera el amor de las madres. Por supuesto hablo del amor de Dios. Creo que las hermanas no se sienten ofendidas con esto, ¿verdad? El amor de Dios supera el amor de toda mamá. No se puede competir con el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, este amor es único. No hay otro que pueda igualarlo. Por eso titulé el mensaje de hoy, Amor Inigualable. Yo conozco el amor de mi mamá y créame que me sorprende, me lo ha mostrado, es impresionante. Conozco el amor de mi esposa como mamá por mis hijos y es impresionante. Y ustedes que son mamás, ¿quién es mejor que ustedes para saber la magnitud de este amor? Es una cosa enorme, es una cosa grande, ¿verdad? De verdad grande. Entonces, yo me he puesto a pensar en estos días que he estado preparando este mensaje y digo, si el amor de la mamá es tan grande, ¿cómo no será entonces el amor de Dios, verdad? Si el amor de la mamá tiene alcances que nos dejan anonadados, ¿hasta dónde alcanzará el amor de Dios? Porque este todavía más grande. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que se lo piden? Y claramente lo que Jesús está haciendo ahí es poner de manifiesto la gran diferencia que hay entre el amor que pueda haber aquí en la tierra y su amor. Dice, si ustedes aún con su maldad son capaces de demostrar amor de una manera tremenda a sus hijos, a los que aman, ¿cuánto más yo, dice, que soy bueno y que no hay maldad en mí? ¿Cuánto más podré amar yo, que no tengo ese problema que tienen ustedes de maldad en sus corazones? ¿Lo entendemos? Dios pone su amor por encima de cualquier otro amor. Esa es la diferencia entre el amor humano y el amor divino. Es insuperable. Así que cuando decimos que el amor de Dios es inigualable, es porque de verdad lo es. No estamos exagerando, hermanos. Es solo que algunos no lo hemos entendido todavía.
Y Pablo dice en estos versos que él ora, dice, él dobla sus rodillas, dice en el verso 14 y 15, para que nosotros podamos ser capaces, dice, de conocer este amor de verdad. Él ora al Señor para que la iglesia sea capaz de entender de verdad el amor de Dios, para que no lo veamos como por encimita, sino que de verdad podamos comprender lo grande que es el amor de Dios. Y la verdad, hermano, yo creo que son pocos los que conocen o que conocemos plenamente el amor de Dios. Le diré una razón del por qué pienso esto. Porque cuando estamos en tribulación, lo primero que hacemos es dudar del amor de Dios. Creemos que se ha alejado de nosotros, creemos que nos ha abandonado. Esto habla de lo poco que conocemos el amor de Dios. Cuando una persona al entrar en problemas comienza a dudar de que si Dios lo ama o no, eso da evidencia del poquito conocimiento que tiene del amor de Dios. Porque si supiera lo que realmente es el amor de Dios, ni en broma se atrevería a pensar de que en esos momentos de prueba, de tribulación, de angustia, Dios lo ha dejado o Dios lo ha desamparado. Creemos eso debido a la deficiencia que tenemos en el conocimiento sobre qué es el amor de Dios de verdad. En el Salmo 27:10 la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, Jehová me recogerá. ¿Y qué está diciendo David aquí? Que aunque su mamá lo abandonara, cosa que es, ¿verdad? Casi que no es el común, ¿verdad? Hay casos especiales, pero la mayoría de madres no abandonan a sus hijos. Lo menos que se puede pensar es que eso haga una mamá, ¿verdad? Y David dice, si mi mamá tuviese el corazón de abandonarme, si su amor no ajustara como para recibirme, sino que me dejara abandonado, con todo esto, dice, el amor de Dios es tan grande que su corazón no me dejaría abandonado. Es decir, Dios no tiene esa misma capacidad del amor de una mamá o de un papá. Él está por encima. Dice, su corazón no me deja abandonado, su amor no me deja abandonado. Aunque mi mamá sea capaz de dejarme, Dios no es capaz de hacer eso. ¿Cuántos se alegran de esa verdad? Entonces veamos la intensidad del amor de Dios. Va más allá de lo que el amor humano puede ir. Entonces, si una persona conociera de verdad el amor de Dios, sabría esto, entendería esto, que Dios nunca lo va a abandonar. Entendería esta verdad, que Dios nunca, de los nunca, por muy mal que le vaya, Dios nunca lo va a abandonar, si de verdad conoce el amor de Dios. Si no lo conoce muy bien, entonces dudará de que Dios esté ahí, de que si Dios todavía lo quiere, si que Dios todavía lo ama. Y es por esa razón, hermanos, que necesitamos llegar a este conocimiento, como dice Pablo. Necesitamos conocer a plenitud lo que es el amor de Dios. Ahora, eso quiere decir que Dios no te abandonará nunca a pesar de lo que tú hagas, lo malo que tú hagas, lo que tú, a pesar de que peques. No es eso lo que está diciendo aquí. Si una persona insiste en pecar, como Sansón, Dios terminará abandonándolo, Dios terminará dejándolo, porque eso fue lo que pasó con él, ¿no es cierto? Hay que saber a dónde llega el amor de Dios, qué cubre y qué cosas no permite. Esto involucra el saber o conocer el amor de Dios, porque muchos por no conocer el amor de Dios creemos que podemos hacer tontería y media y que total como Dios me ama, pues nunca me va a dejar. Eso no es lo que estamos tratando de decir. Hay que conocer el amor de Dios, saber en dónde aplica y en dónde no aplica. Eso es parte del conocimiento de este amor. Cuando alguien peca, Dios se aleja de esa persona, o más bien nosotros mismos nos alejamos de Dios al pecar. Dios no puede convivir en lo absoluto con el pecado, eso es imposible. Uno de los dos se tiene que ir. Y si usted deja el pecado dentro de usted, entonces será Dios quien se tenga que ir. Pero no quiere decir que deja de amarlo a usted por eso. ¿Ok? Quiero que veamos esa diferencia.
Dios puede dejar a una persona, su espíritu puede salir de tu corazón a causa del pecado, pero eso no quiere decir que deja de amarlo. ¿Me doy a explicar? Su amor es tan grande que te sigue amando de la misma manera. Es solo que no puede quedarse viviendo en ti por causa del pecado. Pero el amor sigue igual. Dios sigue esperándote con las mismas ansias. Dios sigue amándote desde el primer día. Así es el amor de Dios. ¿Entendemos esto? El amor de Dios siempre estará ahí. Es fiel, siempre te amará. No importa qué haga usted. Eso es cierto. Pero no significa que no importando lo que usted haga, Él se va a quedar dentro de usted. Esa es otra cosa. El pecado hace separación, hemos dicho, entre el hombre y Dios. Y cuando uno peca, Dios sale, como salió de Sansón. Lo dejó. Pero siempre siguió amando a Sansón. Y el amor de Dios lo vemos aun cuando Sansón se arrepiente, ¿se acuerdan? Y pide una nueva oportunidad. Ahí vemos que el amor de Dios no se había ido, porque Dios le concede de nuevo otra oportunidad. Pudo arreglar las cosas, porque Dios sigue amando de la misma manera, aunque salga de ti. Eso es el maravilloso amor de Dios, que no se compara a un amor humano. Que cuando te fallan o alguien te hace daño, ¿qué haces tú? Ya no amas igual. Pues Dios no es así. El amor de Dios es igual siempre. Te ama de la misma manera siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero no mantenga usted pecado con la esperanza de que como Dios me ama y nunca me dejará, nunca me abandonará. No es eso lo que yo quiero decir. Porque Jesucristo, estando clavado en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea que lo dejó, ¿verdad? Jesús se quedó solo, Dios lo dejó. Pero veamos la razón del por qué se quedó solo en la cruz. La Biblia dice en Isaías 53:6, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada uno se fue por su camino. Mas Jehová cargó en él, dice, todo el pecado de nosotros. Dios pone en Jesucristo en la cruz todos nuestros pecados. Y una vez que Jesucristo está lleno de todos los pecados de toda la humanidad, Dios no puede quedarse con él. Y ahí es donde Jesús experimenta la separación de su Padre y le dice: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? La respuesta es bíblica: porque había pecado en él, todos nuestros pecados. ¿Entendemos eso? Y eso seguirá pasando con todo ser humano hasta nuestros tiempos. Quien sea que peque, obligará a Dios a irse. Quien sea que mantenga una actitud de pecado, obligará a que la presencia de Dios salga de usted. Pero al salir de usted no quiere decir que ya no lo ame. Dios lo sigue amando con la misma intensidad. Qué maravilloso es Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hablando de Jesús. Él estuvo cargado de pecado en la cruz, y de ahí que el Señor lo deja. Entonces, Dios ama a los malos. Dios ama a las personas aunque estén pecando. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo aún así murió por nosotros. Es decir, Dios ama al malo. Dios ama a esa persona impía. Dios ama a ese asesino que anda por ahí en el mundo. Dios ama a esa persona que aborta. Dios ama a esa persona homosexual. Dios ama a esa persona que hace toda clase de maldad. Él los ama. Y eso es lo que la iglesia debe predicar. Que todos podemos caber en este amor de Dios. Pero el que los ame no significa que tolerará su pecado. El que los ame de esta manera no quiere decir que por ese amor simplemente dejará que entren a su presencia con el pecado que se cargan. No. Dios los sigue amando y el infierno está recibiendo millones de gente día a día. Gente que Dios ama. Gente que Dios ama. ¿Usted cree que los que se han ido al infierno Dios no los ama? Dios los amaba. Dios los ama siempre. Pero cada uno toma su propia decisión.
Entonces Dios ama hasta los más malos, al pecador. Y por amarnos tantos es que se abrió un camino, una oportunidad, una puerta para que todos pudiéramos ser salvos. Y esa puerta es Jesucristo. Quien no la aproveche, aún y con todo el amor que Dios le tiene, lastimosamente, irá a parar al infierno. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios no te abandona, habla de no abandonar a aquella persona que trata de someterse a sus mandamientos, aquella persona que trata de hacer su voluntad, aquella persona que trata de ser obediente en todo lo que puede. A esa persona Dios no la abandonará nunca. Su amor permanece ahí y su fidelidad con Él también. En eso consiste conocer el amor de Dios, en todas estas cosas. Para muchos mantenernos o mantenemos esa idea errónea, un conocimiento bien corto del amor de Dios, que dice que el amor de Dios es recibir todo lo bueno de Dios, es recibir su gracia, su misericordia, su perdón, sus bendiciones. Y eso es parte del amor de Dios. Pero es como la punta del iceberg nada más que aparece en la superficie del agua, pero por bajo hay mucho más que no conocemos del amor de Dios. Y nos quedamos pensando solo en esa partecita. Si Dios me bendice, si Dios me perdona, si Dios hace esto y lo otro, es porque me ama. Así decimos muchos. Y si me pasan cosas malas, si no me va bien, si no prospero, si esto y lo otro, entonces como que Dios dejó de amarme. Desconozco realmente el amor de Dios. Porque no solamente es esa puntita del iceberg, hay mucho más abajo. Yo quiero decirle que también el amor de Dios está en el dolor. Que el amor de Dios también está en las tribulaciones, ahí también se ve. Que el amor de Dios también está detrás de las pruebas. Pero algunos todavía no llegamos a entender esto. Dios se mueve también en estas circunstancias difíciles. Ahí se mueve con su amor para nosotros. ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice en Hebreos 12:6, el Señor al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo. O sea que Dios está, el amor de Dios está detrás incluso del castigo que te da. ¿Verdad? Incluso detrás de el castigo, el azote que recibe un hijo, allí está el amor de Dios también. Pero ¿qué solemos decir nosotros cuando eso pasa? Dios no me ama. Como suelen decir los niños cuando les sacudes el polvo. Que tú no me amas, ¿verdad? Por eso me pegas. Así actuamos como niños. Porque muchos desconocemos enteramente la verdad del amor de Dios. El amor de Dios está incluso detrás del castigo. El amor de Dios está incluso detrás del azote que golpea, que duele, que hace llorar. Ahí está el amor de Dios también. Y esa es parte de conocer el amor de Dios. Usted está equivocado si piensa que solo detrás de las cosas buenas está el amor de Dios. En su amor Dios permitirá que usted pase por el agua, como dijo anteriormente en la palabra de Dios. Va a pasar por el fuego y Dios lo permitirá en su amor. Va a pasar por tribulaciones, por desiertos, por tormentas, por dificultades, como usted lo llame. Va a pasar y eso es parte del amor de Dios también. Porque Él sabe qué tratar. Y una madre dirá, pero yo no haría eso. Y se supone que el amor de Dios es mejor que el mío. ¿Verdad? Yo no haría que mi hijo pasara por una cosa así tan dura, por fuego, por agua o por una tribulación grande. Yo prefiero pasarla yo misma. ¿No es cierto lo que dicen las hermanas? Yo prefiero que me pase a mí, a que le pase a mi hijo, a mi hija. Yo no haría eso. ¿Y cómo que el amor de Dios es mejor que el mío? Sí, pero es que usted es defectuosa. Dios no. Apláudele al Señor. Ese es el problema. Como Dios es perfecto, Él sabe qué nos conviene. Y sabe que esas cosas, muchas de ellas, las necesitamos. Y por eso permite que las atravesemos. Allí es donde Él nos forma. Ahí es donde Él nos limpia. Todo esto es impulsado por su puro amor, aunque no lo querramos entender.
Pero así es el amor de Dios. El Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Analicemos eso. ¿Cómo que es bueno que me humillen? O esta persona le gusta que lo maltraten, o ha entendido algo diferente. Él dice: bueno es que yo haya sido humillado, porque así, dice, aprendí a respetar tu ley. Y eso es lo que Dios hace en muchas de las ocasiones. Él utiliza todas estas cosas a nuestro alrededor que no nos gustan para enseñarnos a obedecer su palabra, para enseñarte como hijo la obediencia a sus mandamientos. Y si tiene que hacerte pasar por el fuego, lo hará con tal de que tú aprendas a obedecer sus mandamientos. El amor de Dios está detrás de todo eso. Pero ¿a qué cuesta entenderlo esto? Sí, no, yo quiero que Dios me muestre su amor con cosas buenas. Pero Dios lo hará de esta manera también. Y algunos necesitamos urgentemente aprender obediencia. Y Dios va a tratar en su amor por ti como hijo, como hija. Dios va a tratar contigo para enseñarte a obedecer sus estatutos. Él te someterá a cualquier proceso que Él desee que funcione para arreglar tu rebeldía, para arreglar tu terquedad. Es la manera en que Dios arregla a sus hijos. Y en esto también se manifiesta el amor de Dios. Conózcalo. Entonces, ¿por qué creemos que no nos ama cuando nos castiga? Porque simplemente desconocemos cómo funciona el amor de Dios. Estamos acostumbrados al concepto de que solo lo bueno viene del amor de Dios. No entendemos lo que dice este verso: su anchura, su altura, su longitud, su profundidad. No hemos llegado ahí todavía. Isaías 55, 8 dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. En otras palabras, no entendemos muchas de las cosas que Él hace. Dios dice: todo lo que yo hago, lo hago movido por amor, pero ustedes todavía no lo entienden. ¿Ya? Todo lo que yo hago, lo hago en amor por ustedes, pero todavía no tienen la capacidad de entender esto. El mensaje para nosotros hoy, hermanos, es que lleguemos a este conocimiento, como dice Pablo, que podamos conocer, dice, el amor de Dios, que podamos comprenderlo, cómo es que funciona, cómo es que trabaja el amor de Dios. No es que tomar medidas y yo pueda decir, ¿verdad? El amor de Dios es de tantos pies de ancho, por tantos pies de alto, por tantos pies de largo. No, el amor de Dios es una cosa que no es tangible, no se puede tocar, mucho menos medir. Lo que Pablo está dando a entender es: tú conoces el amor de Dios en sus dimensiones diferentes. Así como conoces las formas geométricas por medio de las dimensiones que éstas tienen, debes aprender a distinguir el amor de Dios en todas sus dimensiones. Cuando te va bien como también cuando te va mal, ahí también lo puedas reconocer y debes saber que Dios con su amor está tratando contigo en todas las áreas de la vida. Hablemos primero de la anchura del amor de Dios. Cuando hablamos de que algo es ancho, hablamos de su dimensión en un plano horizontal. Es decir, aquello de lo que hablamos se expande, se extiende hacia los lados, ¿verdad? Esto habla de que el amor de Dios se expande de lo que el amor de Dios cubre, ¿verdad? Si usted piensa en esto, se sorprendería de lo que el amor de Dios es capaz de cubrir, la anchura del amor de Dios. Esta geometría divina aparece todita en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Así que comenzando con la anchura, quiero que vea la primera frase como eso, la anchura del amor de Dios. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vea eso como la anchura del amor de Dios. ¿Qué tan ancho es? Que fue capaz de cubrir el mundo entero. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? Cubre al mundo entero. Así de ancho es. Su amor, ¿para cuántos alcanza? ¿Para miles? Para todos los que puedan vivir. De tal manera, así de ancho es. Alcanza para todo ser viviente. El amor de Dios es maravilloso. Es gigantesco. El amor de mamá es maravilloso. Pero para sus hijos. ¿Verdad que sí? El amor de Dios es desmedido, pero para sus hijos únicamente. La mamá no le va a dar ese mismo amor que le da al hijo del vecino o a otra persona. Es con sus hijos únicamente. El amor de Dios es más que eso. Porque Dios, de la manera que amó a su hijo unigénito, amó a todo el mundo. ¿Qué le parece? Ese es el amor de Dios. No solamente amó al hijo unigénito de esa manera, amó a todo el mundo de la misma manera que amó a su hijo unigénito. Así es el amor de Dios. Es tremendo. Y las mamás solamente van con su círculo pequeño, sus hijos, ¿verdad? Ni siquiera a los nietos. Ah, dicen unas hermanas, eso está discutible, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decir que eso no es verdad. Cuando uno vive con una persona por toda su vida, el amor que le tiene es especial al que tiene con una persona que tiene solo los fines de semana. Y es cierto que son más complacientes con ellos, eso es otra cosa. Pero cuando se trata de amor, amor de verdad, es difícil que usted pueda darle ese amor a alguien que no haya llevado en su vientre. El hijo es hijo y la hija es hija. Y los nietos sí, son alegría y felicidad, y quizás la gente lo confunde porque como pasa solo ciertos días con ellos, le hacen sentir que son una maravilla. Pero la verdad, porque no, no los trata todos los días, ¿verdad? Pero que sea hijo, le ha costado, hay sacrificio de por medio, le aseguro que el amor es diferente. Pero bueno, si usted dice, yo quiero más mis nietos, cosa suya, ¿verdad? Pero miremos el amor de Dios. El amor de Dios ama a su hijo unigénito y de esa misma manera amó al resto del mundo. Eso te saca de la normalidad del amor humano. Y fue tan capaz, es decir, vemos que de verdad amó a los seres humanos como amó a su hijo unigénito, porque fue capaz de entregarlo por ellos. Entonces sí los amaba de la misma manera, si no, no mueve un dedo. ¿No es cierto? El amor de Dios es tan ancho que fue capaz de alcanzar al malo y amarlo de la misma manera como al bueno. ¿Ya? Al hijo unigénito lo amaba, él es bueno, perfecto, no había nada. Mas sin embargo Dios dice, también amo así al malo, al delincuente, al ladrón, al borracho, al drogadicto, al asesino. También amo a ese de la misma manera. La prueba voy a dar al bueno en rescate por ese malo. ¿Qué le parece? Y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún malos, sinvergüenzas, aún así Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dan un aplauso al amor de Dios? Romanos 5:20 dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y lo que está diciendo es que el pecado puede ser muy grande, pero el amor de Dios es todavía más grande, lo supera.
Mucho pecado pudo haber cometido usted, mas sin embargo, hay suficiente amor en Dios como para cubrir ese pecado, para salvarlo a usted de lo que sea que usted haya hecho. Luego vemos la longitud del amor de Dios. En la siguiente frase de Juan 3:16, cuando dice que dio a su Hijo unigénito. La longitud por lo general es la medida que expresa lo largo en una figura que se mide, ¿verdad? Básicamente es la línea más larga. Entonces, lo que está diciendo con esto es que el amor de Dios va tan lejos, ¿verdad? Es como esa medida larga. El amor de Dios va tan lejos por nosotros que fue capaz de dar a su Hijo unigénito. Tan lejos fue el amor de Dios. Esa es la longitud del amor de Dios, ¿verdad? Fue tan lejos con su amor que fue capaz de entregar a su Hijo el bueno por los malos. Qué tremendo, ¿verdad? Y una madre, otra vez, perdóneme que la use de ejemplo, mi hermana, pero no estoy tratando de hacer ver su amor como algo malo, ¿verdad? Simplemente como algo inferior. Me dejó igual, hermano. Pero el amor de Dios sobrepasa ese amor, porque entrega a su Hijo el bueno. Una madre no entregará jamás a su bebé, jamás lo hará. Se puede estar muriendo el del vecino, pero no lo va a cambiar. No va a darle, ¿qué? Un ladrón se está llevando a un niño, ¡hey, deja a ese niño, toma el mío!, ¿verdad? Por supuesto que no lo va a hacer. Mejor se hace que no está viendo y Señor, perdona. Pero no, tu hijo es tu hijo y no lo vas a dar por nada. Pero tan lejos fue el amor de Dios que Él sí dijo, voy a entregar a mi hijo para rescatar a todos esos maldosos que andan por ahí, para rescatar a todos esos malvados que andan por ahí. Ese es un amor grande, de verdad gigantesco. Y pensaba en esto y yo me ponía a pensar, si Dios fue capaz de entregar a su Hijo el bueno por el malo, digo, una vez que nosotros nos convertimos en sus hijos, ¿no puede también entregarnos para ganar a otro malo? ¿Qué piensa, hermano? Si lo hizo con Jesucristo, yo creo que sí puede con nosotros también. Ah, pero ese no es el amor de Dios. Es que no conoce usted lo que es el amor de Dios. Pero el amor de Dios por salvar a un malo, a hacer lo que usted no se imagina. Y me refiero no a una muerte vicaria como la de Cristo, me refiero a una muerte en la que con ella pueda tocar a otros. ¿Sí o no? Dios podría decidir, voy a entregar mi hijo, es decir, voy a permitir que muera para que los que están a su alrededor vengan a Cristo. Para que el hijo de él venga al Señor, porque esa es la única manera en que lo va a alcanzar. Para que su esposa, para que su esposo conozca mi palabra. Solo así lo va a lograr. Entonces voy a entregar a mi hijo. Voy a permitir que muera. Y de esa manera salvo a otros. ¿Qué le parece? ¿Podría actuar así el amor de Dios? Claro que sí. Ya lo hizo con Jesús. Y yo he visto muchos de esos casos donde el Señor ha permitido que grandes hombres de Él se hayan ido. Y como nosotros no conocemos el amor de Dios, decimos, Señor, pero si es un siervo tuyo. Señor, pero el malvado de su hermano que no quiere venir a Cristo Jesús, a ese, ¿por qué no te lo llevas? Pero te estás llevando al bueno. Y Dios dirá, es que por llevarme al bueno voy a alcanzar ese malo. Pero no le entendemos. Es que Dios trabaja, como dice, ¿verdad?, con esos pensamientos más allá de los nuestros. Sus planes no los entendemos. Si Dios no sabe, usted no sabe la jugada que hay de Dios en medio de todas esas cosas. Sería impresionante ver cómo Dios trabaja. Yo he visto cómo personas de la iglesia que han sido grandes hombres de Dios se han ido, y hasta ese momento sus hijos han venido al conocimiento de la verdad. Nunca quisieron hacerlo. Yo estuve presente en uno de esos momentos cuando ese hermano que amábamos mucho se fue. Y lo único que ese hombre deseaba era oír a su hija que dijera, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y cuando estaba muriendo,
con la poca fuerza que tenía, empujaba a su hija. Porque el hermano que estaba predicando decía, si alguno quiere venir a Cristo en este momento, hágalo. Y él apenas si podía y empujaba a su hija. Y le decía, es como, ve. Y esa noche su hija aceptó a Cristo. Y en ese proceso su hijo también, que nunca había querido tener una relación con el Señor, aceptó a Cristo. Hasta el día de hoy persevera y es una de las personas pilares en la congregación. Porque Dios trabaja de maneras que nosotros no entendemos. Pero su amor hace todas estas cosas. ¿Lo vemos, hermanos? Y Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan el amor de Dios. Cuando usted ve a Esteban, Dios permitió que Esteban fuese apedreado. Y cualquiera de los hermanos en ese tiempo diría, ¿qué pasó, Señor? Esteban era un hombre que dice la Biblia que Dios hacía señales por medio de él. Qué tremendo. Para mí, yo siempre he dicho, si Dios le da la oportunidad de continuar, Esteban hubiese sido un Pablo en las Escrituras. Porque a nadie se le ve un arranque tan poderoso como ese hombre en la iglesia primitiva. De diácono, comienza a hacer milagros. O sea, Dios comenzó a usar a Esteban, una cosa tremenda. Y de repente es cortado. ¿Qué diría la iglesia? Señor, un tremendo instrumento, ¿por qué dejas que se vaya? ¿Por qué dejas que lo apedreen? Pero ¿se acuerda usted quién estaba ahí el día que él muere? ¿Se acuerda quién estaba ahí? El mero Pablo. Y yo le aseguro que Dios ya sabía que con ese evento, al entregar a Esteban de esa manera, iba a sacudir el corazón de otro llamado Saulo. Y yo creo que Pablo no olvidó nunca esa escena, porque después él aparece diciendo, yo soy el menor de todos, no debería estar aquí, no merezco porque yo perseguí a la iglesia del Señor, dice. Le aseguro que esas imágenes volvían a él y decía, ese es el amor de Dios. El que cuando ese hombre era apedreado decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Eso es una gran lección para Pablo. Es que nosotros no sabemos cómo se mueve Dios, pero su amor hace cosas que no entendemos. Pero cubre, su amor cubre a todos, a todos. Su longitud nos permite ver hasta dónde alcanza el amor de Dios que fue capaz de entregar a su Hijo. Y luego vemos la profundidad. La profundidad, usted la encuentra cuando pone un punto en una superficie y luego va hacia abajo, ¿verdad? Usted tiene una superficie acá, pone un punto aquí y de aquí va para abajo, ¿verdad? Eso es ir hacia lo profundo, es decir, esa es la profundidad. Y la profundidad del amor de Dios nos habla de que Dios desciende en su amor hasta llegar a alcanzar lo que está hundido, lo más perdido que hay. El amor de Dios es tan profundo que baja a extenderle la mano a aquel que está en lo más profundo de la cisterna, aquel que está hundido en el pecado, como dice la Biblia, en el lodo cenagoso, aquel que está en lo más bajo de lo más bajo. El amor de Dios es tan grande que llega hasta allá abajo y lo agarra y lo levanta de ahí. Ese es el amor de Dios, profundo. No importa qué tan hundido esté una persona en el pecado, en el vicio, en lo que sea, Dios lo puede rescatar de ahí, debido a su gran amor. Todo depende de que esta persona crea en Jesucristo. Puede ser lo peor de lo peor. Puede ser el peor satanista. Puede ser el brujo mayor de su comunidad. Y si hay algún satanista que me vea luego, algún brujo, hechicero, lo que sea, quien trabaja con la magia blanca o negra, como le llame, está del lado del diablo. Pero si usted cree en Jesucristo, usted puede ser salvo, no importa lo malo que usted sea. No importa que tan hundido esté usted, Jesucristo y su amor llegan hasta allá abajo y lo pueden sacar de ahí, porque así de profundo es el amor de Dios. Ayer hablábamos con los hermanos del discipulado sobre Juan 3:18. El que cree, dice la Biblia, no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo único que la persona necesita es creer en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y no importa qué tan mal esté. Y aquí es donde nosotros debemos también entender el amor de Dios. Y no dejarnos llevar por nuestros ojos cuando vemos a una persona que está rematadamente hundida en un vicio. Y creemos como que ahí el amor de Dios no. Ya es que está difícil. Pero Dios y su amor pueden alcanzar a ese perdido. Puede ser el peor de lo peor en el mundo, hermano. Y Dios lo puede sacar ahí por medio de su amor. Es que Dios ha ido a lo más profundo con su amor. Y en Filipenses 2:5, que yo quiero que lo lea, habla de este amor que ha descendido hasta lo más profundo. Filipenses 2:5. ¿Lo tienen? Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos la profundidad del amor de Dios. Él descendió, Él se humilló a sí mismo. La Biblia claramente dice, Él estaba ahí arriba, Él es Dios, Él siempre ha sido Dios. Mas sin embargo, dice, se despojó de sí mismo, se despojó de su divinidad y se mete en un cuerpo humano. Ya con eso se está humillando mucho. Porque vemos a alguien que está en lo más alto y luego lo vemos en lo más bajo. ¿Verdad? Ese es el amor de Dios. Deja su divinidad por sí mismo, Él se despoja de sí mismo, de su divinidad, y entra en un cuerpo humano limitado como el nuestro. Viene aquí a la tierra, dice, y se somete a los demás en obediencia. Y una vez que está aquí, dice, está dispuesto a morir por todos esos. Y no con cualquier muerte, dice, sino también muerte de cruz. O sea, así debajo llegó. Así se metió hasta allá a lo profundo el amor de Dios. Hermano, si Él hizo todo esto por usted y por mí, ¿usted cree que lo va a dejar ahora que ya hizo todo esto? ¿Qué piensa usted? Porque para que ya no sigamos diciendo, ¿será que Dios está conmigo? Para que ya no sigamos diciendo, ¿será que Dios todavía me tiene en su mente y en su corazón? ¿Será que todavía me escucha? ¿Usted cree que si Él hizo todo esto, después de haberlo hecho, simplemente lo va a dejar a usted? No, hermano, eso no tiene lógica. No es lógico. Si Dios hizo todo esto, si se humilló tanto, si dejó su trono de gloria, se hace un ser humano y viene aquí para morir por nosotros, después que ha hecho todo este sacrificio, ¿nos va a dejar a la deriva ahí? Por supuesto que no. Es como cuando una persona compra por ahí un paquete en Amazon, ¿verdad? Y el paquete no llega a la fecha que se supone va a llegar. Y esta persona comienza a llamar, ¿qué pasó? He ordenado esto y no ha venido. A lo mejor ha habido un problema de transporte, seguro llega en el siguiente día. Ok, usted espera y no llega. Y el siguiente día no llega. Y vuelve usted a llamar y dice, ¿qué pasó? Estoy esperando, me dijeron que iba a venir y no ha venido, algo está mal. Ya va a llegar, no te preocupes, va a llegar. Y usted sigue esperando, ¿verdad? Y no llega. Y por último, pues su esposa que lo ve luchando y peleando con eso, le dice, mira, ya, olvídate de eso. Ya déjalo así, ya se perdió. ¿Qué dice usted? Ya pagué, ya lo voy a renunciar así por así, ya me costó dinero. No, ellos tienen que mandarlo, tienen que hacer algo, yo ya pagué por él. ¿No es cierto? ¿Entiende el mensaje? ¿Cree que Jesucristo después de haber pagado en la cruz va a renunciar a usted así por así?
Por supuesto que no lo hará, no lo hará. Conozca el amor de Dios. Si Él pagó en la cruz, no vaya a creer que después de haber hecho todo eso, simplemente, ok, pues que se quede así. No. Después de haber hecho todo eso, no lo va a dejar. Dios dice, no, 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 yo ya pagué en la cruz por ese. Yo ya pagué en la cruz por ella, no lo voy a dejar. Por eso la Biblia dice, no te dejaré, no te desampararé. ¿Cuántos dicen? Amén. Aleluya. Él dijo, contigo estaré en la angustia. Si ya hice lo peor, ¿cómo no voy a hacer esto que es menos? Así que no piense que Dios lo deja. Ya no, esos no son pensamientos de Dios, eso viene del maligno. Quiero que lea Isaías 49:15. El amor de Dios es maravilloso. Isaías 49, versículo 15. Las mamás nos van a ayudar con este verso. ¿Lo tienen todos? Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué maravilloso esto! ¡Qué maravilloso esto! Dice, ¿se olvidará la mujer de aquello que llevó en su vientre? ¿Qué dice usted, mamá? ¿Se olvidará? ¿Se dejará de compadecerse de eso que llevó en su vientre de ese bebé? No lo hará. Pero en el caso que lo hiciera, dice Dios, yo nunca te olvidaré. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Qué precioso es el Señor. Esta es una de las palabras más bonitas que Dios dice en toda la Biblia. Que me diga, yo nunca me olvidaré de ti. Ah, qué maravilloso es eso. Nunca me olvidaré de ti. Nunca, 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 nunca. Se puede olvidar de ti primero tu mamá y no me olvidaré yo de ti. Vemos cómo es el amor de Dios de grande. Es maravilloso el amor de Dios. La Biblia dice en Jeremías que Él nos ama con amor eterno. Y es por eso que nos ha multiplicado su misericordia. El amor de Dios también es paciente. Nos tiene mucha paciencia más de la que nos tiene mamá. Las hermanas se ríen porque saben que cuesta tener paciencia. Y sí cuesta tener paciencia con los niños, ¿eh? Pero Dios tiene una paciencia tan inmensa. Eso viene en su amor, es una cosa impresionante. Cuando yo veo de verdad la paciencia de Dios, digo, Dios mío, ¿cómo eres capaz? Porque Dios ve, yo lo he dicho varias veces, Dios ve cada crimen que pasa en el mundo. Él es testigo ocular de todos y cada uno de esos crímenes, violaciones, abortos, asesinatos. De todo eso Él es testigo ocular. Y digo, ¿cómo es que tiene tanta paciencia? Le aseguro que usted no la tiene así. Es que Dios, el amor de Dios es de verdad enorme. Y por eso dice que Él multiplica su misericordia, da nuevas oportunidades, a pesar de que la gente es mala. Así de maravilloso y de profundo es el amor de Dios. ¿Había visto usted el amor de Dios de esta manera? Algunos quizás sí, otros quizás no. Si no, miremoslo de esa manera. El amor de Dios es profundo, lo va a alcanzar a quien sea. Todo es que esta persona crea en Jesucristo y Dios lo alcanza. Ahora veamos la altura de ese amor. La siguiente frase en Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al igual que el ejemplo anterior, cuando usted pone un punto en una superficie y va hacia abajo, esa es su profundidad. Pero desde ese mismo punto ahora usted va hacia arriba y esa es la altura, ¿verdad?
Esa es la altura. ¿Y qué es lo que se encuentra allá arriba? ¿Qué es lo que hay para arriba? Pues es el cielo. Y cuando Dios dice que Dios tiene su amor es alto, quiere decir que Dios también no solamente desciende hasta lo más profundo para sacar al pecador con su amor, sino que con ese mismo amor lo lleva hacia las alturas. Con ese mismo amor lo mete en el mismo cielo. Así de grande es el amor de Dios. El amor de Dios tiene como propósito llevar al pecador allá arriba, ir hasta el cielo y meterlo hasta el cielo. Y en cada paso del camino hasta llegar allá, el amor de Dios está ahí contigo, hasta meterte al lugar que se ha propuesto. El amor de Dios es alto, te lleva a las alturas. La Biblia dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso sucedió por medio de su amor. No lo merecíamos, pero por ese amor que nos tuvo, nos ha llevado para allá arriba. Nos ha sentado en lugares de privilegios, después de haber estado metidos y revolcados en el lodo. Ese es el inmenso amor de Dios. Él pudo habernos dejado aquí, pudo habernos perdonado, pero no, su amor es tan grande que quiere llevarnos allá arriba. Jesús dijo, me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Entonces el amor de Dios se propone llevar a todos los que creen en Cristo hasta allá arriba. Eso es lo que Dios se ha propuesto. Para que todo aquel dice que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, que pueda llegar allá arriba con ese amor. Para que pueda llegar allá arriba con ese amor. Pero otra vez digo, es necesario creer en Jesucristo. No es lo que te digan que creas aquí, creas allá. Si no crees en Jesucristo como lo que Él es, de balde sirve que Él tenga tanto amor por ti. Vemos que todo en la Biblia se centra en Jesucristo y sin Jesucristo no hay absolutamente nada. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay perdón. Sin su sacrificio no hay redención. Todo es acerca de Jesús. Y si usted quita a Jesús de la ecuación, entonces no tenemos absolutamente nada. Para que todo aquel, dice Juan 3:16, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si alguien no tiene a Jesucristo, pues no tiene vida eterna. ¿Qué podemos hacer? ¿La Biblia es clara o no? Podemos entender esto, hasta el más sencillo puede entenderlo. Si no es con Cristo, no hay vida eterna. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan alto, que se propone llevarlo a usted a ese lugar, allá arriba, a la vida eterna, a la salvación, al cielo, como usted lo quiera llamar. Así de grande es el amor de Dios, que nos prepara lugar en la casa de Dios. Nos dice, yo quiero que ese sea tu hogar, que esa sea tu casa. Yo no quiero, mi amor por ti es tan grande que no quiero dejarte en este planeta arruinado. Yo para qué quiero vivir en este planeta así como está, cuando Dios puede darme uno mejor. Esa es la verdad. Él dijo, yo haré cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras eso pasa, dice, Él me va a llevar a su presencia. Vamos a estar allá con Él. Entonces, yo quiero irme con Cristo. Yo quiero estar allá con Él. Usted, yo estoy seguro que también. Y su amor le permite a usted ir para allá arriba. Es solo por su amor que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Es solo por su amor que podemos tener un espacio allá que diga, este es para fulano de tal. Y su nombre, si usted es fiel, está en uno de esos lugares, hermano. Solo esperando que usted llegue, que usted se mude. Esa es la mejor mudanza que vamos a tener. La mejor, el lugar de nuestra eternidad. Un lugar, dice la Biblia, preparado por la mano de Dios. Arquitecto, diseño divino. Nada que ver con lo que está parecido aquí en la tierra. No sirve nada de lo que está aquí, porque todo esto es perecedero, pero lo que Dios construye con sus manos permanece para siempre. Y todos los que llegan ahí permanecerán para siempre también. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Póngase de pie, por favor. Quiero llamar a todos aquellos que todavía no tienen su lugar asegurado en la presencia de Dios. El amor de Dios
está aquí esperando por usted. Amigo que tal vez me vea luego, sin Jesucristo no hay oportunidad de salvación. Eso de la muerte de Jesucristo tiene una razón de ser, no fue por así, así por así. Él sabía que con eso nos daba vida eterna, él sabía que con eso nos abría el cielo. Pero necesita venir a Cristo Jesús. Usted que está en su casa y luego nos verá, ya no pierda más su tiempo. Venga a Cristo, entrégale su vida al Señor. Ah, pero es que había sido muy malo. El Señor no le importa que tan malo haya sido. Él solo quiere que se arrepienta de esa maldad y su amor cubre ese pecado. Ya dio a Jesucristo. Ya todo está arreglado. Lo único que se necesita es un sí de su parte. Un sí de su parte. Venga Cristo Jesús, vamos a orar por usted. Y usted tendrá un lugar en los cielos preparado para usted también. Si alguno aquí quiere tomar esa decisión, tal vez quiera reconciliarse o aceptar a Cristo, venga, hágalo. La Biblia dice que el reino de los cielos es de valientes, de gente que se atreve a tomar la decisión, que no le huye a esto, sino que dice, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hágalo y Jesucristo será su ayuda. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este mensaje. Gracias por tu amor maravilloso, que como dice Pablo en esos versos, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, cualquier persona puede conocer de ciencia, de tecnología y de cualquier otra cosa. Pero más vale conocer el amor de Dios que tener esta clase de conocimiento humano. Señor, ayúdame a distinguir siempre tu amor en cada cosa que tú haces. A donde sea que tú te muevas, que yo pueda decir, eso es porque Dios me ama. Eso es porque Dios piensa en mí. Eso es porque no se ha olvidado de mí. Señor, el amor de las madres es maravilloso y yo te doy gracias por ellas. Bendícelas. De alguna manera, por medio de su amor, podemos ver un poquito más y entender un poquito más tu amor. Pero ciertamente tu amor va más allá. Quiero suplicarte, como lo hacía Pablo de rodillas, dice, pidiéndote que los hermanos pudieran ser capaces de comprender el amor de Dios. Que fuéramos capaces de entenderlo. Gracias por la palabra de hoy que nos ha mostrado un poco más el amor de Dios. Bendice a mi hermano y a mi hermana que tal vez divaga en sus pensamientos cuando estén en problemas, para que ya no más tenga dudas de que Dios sigue estando ahí, de que Dios sigue amándola, sigue amándolo. Por favor, Señor, el que yo conozca de tu amor me da firmeza, me da seguridad de ti, de tu amor, de la salvación que he recibido. Gracias, mi Rey bendito, por este momento. Bendice a toda esta congregación. Bendice a aquel que no pudo venir. Bendice a esa persona que nos ve desde su casa. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre también su corazón y lo haga sentir la necesidad que su alma tiene solamente de una persona, y esa es de Cristo. Señor, a ti te damos la gloria y la honra en este día domingo. Y que todo lo que vayamos a hacer, Señor, después de este servicio, lo disfrutemos y te honre, te glorifique. Gracias por estas horas, por las alabanzas, gracias por este mensaje, gracias por mi hermano y mi hermana. Protégelo, llévalo con bien a casa, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde, disfruten el resto de esta tarde con sus familias.